Heriberto Lascano, conocido como el Lasca o Z3, nació en 1974 en Hidalgo y se convirtió en uno de los ejecutores más temidos y violentos que han existido. En 1991, a los 17 años, Lascano se alistó en la infantería del ejército mexicano, donde llegó a formar parte de una unidad de élite. Sin embargo, en marzo de 1998, solicitó su baja del ejército para unirse rápidamente a los Zetas, el brazo armado recién fundado del Cártel del Golfo. Z3 era el candidato ideal para el trabajo, pues su brutalidad era tan extrema que, según los testimonios de algunos de sus subordinados, solía lanzar a algunas de sus víctimas a los animales salvajes que tenía en una de sus propiedades. La llegada de este individuo al panorama delictivo marcó un antes y un después en el crimen organizado en México. Fue la mente maestra detrás de algunos de los actos de violencia más atroces de la historia reciente. No se trataba solo de perpetrar estos crímenes, sino de convertirlos en una forma siniestra de operar. Por ejemplo, orquestó la ejecución de 72 migrantes como mensaje para otros grupos delictivos, así como la tristemente célebre masacre en el Casino Royal, donde murieron 52 personas, incluida una mujer embarazada. Ni siquiera sus propios colaboradores estaban a salvo. Dentro de los Zetas, los castigos eran igual de severos o incluso peores que los que se infligían a sus enemigos. Un ejemplo de ello es el caso de un integrante señalado como traidor, quien fue atado a un árbol, le destrozaron las piernas y lo dejaron allí para que muriera desangrado. El final de este peligroso criminal llegó el domingo, 7 de octubre por la tarde, cerca de un campo de béisbol en el municipio de Coahuila, conocido como El Progreso. Las autoridades recibieron reportes sobre hombres armados y con apariencia sospechosa entre los asistentes a un partido de béisbol. El instinto de los soldados mexicanos les indicó que se trataba de miembros importantes del crimen organizado disfrutando impunemente de su día libre. Cuando los elementos de la Marina se acercaron al lugar, los sospechosos notaron su presencia, subieron a su camioneta y trataron de escapar. Al mismo tiempo, los soldados intentaron detener el vehículo, pero los ocupantes no solo se negaron a detenerse, sino que abrieron fuego contra los oficiales. Lo que siguió fue un enfrentamiento armado de vehículo a vehículo. Uno de los disparos impactó al conductor de los sospechosos, matándolo instantáneamente. Posteriormente, se identificó al conductor como Alberto Rodríguez, de 44 años, un colaborador del grupo delictivo Los Zetas. Tras detener el automóvil, el otro ocupante intentó escapar a pie, aunque ya estaba gravemente herido por los disparos. A unos 300 metros del vehículo, quedó el cuerpo sin vida de un hombre sin identificación ni documentos que permitieran saber quién era. Al día siguiente, se verificaron las huellas dactilares del fallecido en las bases de datos criminales nacionales, confirmando su identidad. Se confirmó que este individuo sin identificar era Heriberto Lascano, máximo líder del grupo delictivo conocido como los Zetas y el segundo hombre más buscado del país. Lo inesperado fue que las autoridades no pudieron presentar su cuerpo ante los medios de comunicación, ya que durante la madrugada del lunes, 8 de octubre, un grupo armado perteneciente a los Zetas irrumpió de manera violenta en la funeraria donde se realizaba la autopsia y sustrajo el cadáver. Así, la muerte de Lascano quedó rodeada de la misma violencia que caracterizó el resto de su vida. Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Don Nacho, fue un operador criminal considerado el número 3 dentro del grupo delictivo de Sinaloa, solo por detrás de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Las autoridades mexicanas ofrecían una recompensa de $2.3 millones por información que llevara a su captura, mientras que la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, de Estados Unidos ofrecía una suma de $5 millones, advirtiendo que se trataba de un individuo altamente peligroso y violento. Tanto era así, que la Agencia Antidrogas estadounidense, DEA, incluía en su ficha una clara alerta: no intente detener a este individuo por su cuenta. Las autoridades consideran que este criminal fue el principal responsable de la producción de grandes cantidades de metanfetaminas en laboratorios clandestinos, lo que le valió el apodo de El Rey del Cristal. Además, se le señalaba como el operador financiero del grupo de Sinaloa y como encargado de las actividades ilícitas en la ciudad de Guadalajara.
Su posición y responsabilidades lo convirtieron en blanco de un grupo rival liderado por los hermanos Beltrán Leiva, antiguos aliados, quienes secuestraron y asesinaron a su hijo de 16 años. Este hecho personal lo llevó a descuidar sus movimientos en su afán de venganza, lo que permitió a las fuerzas de seguridad localizar su paradero. El 29 de julio de 2010 se convirtió en un día clave. Ignacio Coronel fue acorralado por un operativo conjunto entre la Marina y el Ejército, diseñado para detenerlo. La operación militar, que contó con alrededor de 150 elementos, comenzó alrededor de la 1 de la tarde en dos residencias situadas en la calle Paseo de los Parques, cerca de la avenida Acueducto, en una de las zonas más exclusivas de Guadalajara, en los límites con Zapopan. 2 helicópteros sobrevolaron el área, que fue bloqueada al tráfico durante varias horas. Al verse rodeado, Don Nacho enfrentó a las fuerzas de seguridad con disparos. Sin embargo, al percatarse de que no tendría escapatoria, rompió un ventanal e intentó huir. Al comprender que no lograría escapar, regresó al interior de la casa, donde tuvo un enfrentamiento armado en el que mató a un soldado e hirió gravemente a otro. Poco después, fue abatido con una escopeta Mossberg calibre 12 milímetros que le asestó 2 disparos, uno en el abdomen y otro en el pecho. Se revelaron detalles de la escena donde perdió la vida. Su cuerpo quedó tendido en las escaleras, con sangre saliendo de su boca debido a una hemorragia interna. Según el informe oficial del Ejército, Coronel se enfrentó a los elementos de seguridad con un fusil M16, aunque este arma no fue encontrada en el lugar tras su muerte. Nazario Moreno González, conocido como El Chayo, fue el líder criminal fundador de las organizaciones delictivas La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios. Inicialmente, fue dado por muerto tras un enfrentamiento con fuerzas militares mexicanas en 2010. Cuando se anunció oficialmente su fallecimiento, se confirmó el enfrentamiento, aunque se supo posteriormente que el cuerpo del líder fue recuperado por miembros de su grupo. La figura de Moreno González tenía una singularidad que podría calificarse de religiosa, ya que solía evangelizar en pequeñas comunidades. Ayudaba a jóvenes con problemas de adicciones al alcohol y las drogas mediante un proceso que incluía lecturas de la Biblia, oraciones, entrenamientos físicos y práctica de tiro. Al culminar este programa de rehabilitación, los jóvenes eran integrados a las filas de su organización para desempeñar roles como ejecutores o cualquier otra función que la estructura necesitara. El Chayo fue uno de los líderes delictivos más peculiares y violentos de México. Su vida estaba marcada por una contradicción, meditaba y predicaba con la misma frecuencia con la que ordenaba asesinatos, torturas e incluso decapitaciones, que justificaba como actos de justicia divina. Además, se ha documentado que obligaba a los nuevos miembros de su grupo a participar en actos de canibalismo. Según testimonios recabados por las autoridades federales, estos rituales formaban parte de un proceso de iniciación que incluía desde desmembrar cuerpos hasta, en ocasiones, consumir el corazón de las víctimas. Estas ceremonias, conocidas como cenas, se llevaban a cabo en cuevas secretas y solían convocarse durante la noche. Como líder místico y predicador, además de ser un destacado criminal, Nazario Moreno escribió un libro titulado Pensamientos, que contenía su ideología y filosofía. Este libro era distribuido como si se tratara de una Biblia entre sus seguidores, quienes estaban obligados a respetar y practicar los principios establecidos por su líder. En marzo de 2014, se confirmó que Nazario Moreno seguía vivo y fue ubicado en la Sierra de Tumbiscatío, Michoacán. Un grupo de soldados de élite logró acorralarlo, pero debido a su conocimiento del terreno, inicialmente logró eludir su captura. Fue entonces cuando se diseñó y ejecutó la Operación Lince, un plan que consistía en desplegar un amplio cerco de soldados para encerrarlo. El gobierno destinó cientos de elementos para formar un anillo de seguridad que se fue reduciendo progresivamente, descubriendo en el proceso varias herramientas y recursos del fugitivo, como un arsenal escondido en una cabaña y explosivos enterrados en la sierra. El 8 de marzo, a las 4:30 de la madrugada, las autoridades federales detectaron a un hombre montado en una mula con un notable parecido a El Chayo. Los soldados intentaron detenerlo, pero el hombre se negó a rendirse. Mientras huía sobre la mula, disparó contra los militares, quienes respondieron al ataque y lo abatieron en el acto.
Su identidad fue aparentemente confirmada mediante las huellas dactilares que estaban registradas en su cartilla de servicio militar. Esta vez, por segunda ocasión, el Chayo había sido eliminado. El análisis de las vidas de individuos como Heriberto Lascano, Ignacio Coronel y Nazario Moreno nos lleva a reflexionar profundamente sobre las consecuencias devastadoras del estilo de vida asociado al narcotráfico. A pesar de su aparente poder, riqueza y control, estas figuras representan un ciclo de violencia, traición y destrucción que no solo consume a quienes participan en estas actividades, sino que también deja una estela de sufrimiento para sus familias, comunidades y naciones enteras. En la búsqueda de poder y dominio, estos líderes delictivos enfrentaron un destino marcado por la tragedia, un constante acecho por parte de las autoridades, enemigos internos y externos, y una vida plagada de paranoia e inseguridad. A pesar de su habilidad para eludir la justicia durante un tiempo, la muerte violenta que finalmente encontraron subraya la fragilidad y efemeridad de su posición. Lo que parece un ascenso al poder absoluto termina siendo una caída inevitable, dejando un legado de caos y destrucción. El narcotráfico no solo afecta a quienes lo integran, sino que destruye el tejido social. Comunidades enteras quedan atrapadas en el miedo, la pobreza y el desplazamiento como resultado de los conflictos entre cárteles y las fuerzas del orden. Las promesas de un futuro mejor para los jóvenes que caen en sus redes se transforman en una trampa mortal, donde el entrenamiento, la violencia y la manipulación los convierten en peones desechables de una maquinaria de terror. El caso de Nazario Moreno, con su peculiar mezcla de misticismo, religiosidad y brutalidad, pone de manifiesto la capacidad del narcotráfico para distorsionar valores fundamentales. Predicaba supuestos ideales de justicia y redención mientras cometía actos atroces, demostrando cómo la ideología puede ser manipulada para justificar el horror. La historia de estos líderes nos recuerda que el narcotráfico no ofrece una verdadera salida ni estabilidad. Sus riquezas y poder son ilusiones que se desmoronan ante la realidad de una vida llena de enfrentamientos, traiciones y muerte. Para quienes eligen este camino, la consecuencia final es casi siempre la misma, un final violento, una vida breve y una herencia de dolor para sus seres queridos. Es crucial que como sociedad fomentemos oportunidades legítimas para las personas más vulnerables, especialmente los jóvenes, quienes muchas veces son seducidos por las falsas promesas de este estilo de vida. La educación, el empleo digno y el fortalecimiento del tejido comunitario son herramientas esenciales para evitar que más personas sean atrapadas por la espiral destructiva del narcotráfico. En última instancia, estas historias no deben glorificarse ni romantizarse, sino servir como un recordatorio de que el camino del crimen y la violencia nunca es una solución duradera. El verdadero poder reside en construir, no en destruir, en unir, no en dividir, y en crear un futuro donde la justicia y la paz prevalezcan sobre el miedo y el caos. Hasta aquí llega este informe. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos veremos en una próxima entrega de contenido relacionado con temas militares.